El gigante silencioso. Cómo China compró la influencia en el patio trasero de EEUU. ¿Qué se esconde detrás de la remodelación del centro histórico de una nación? ¿Es un simple acto de urbanismo o la primera pieza en un tablero de ajedrez geopolítico global? Durante décadas, el corazón de San Salvador latía a un ritmo caótico. Los vendedores ambulantes ocupaban las calles, los mercados informales crecían sin control, y la historia parecía desvanecerse entre el ruido. Hasta que de repente, ese pulso comenzó a cambiar. Un proyecto de limpieza y revitalización transformó el centro histórico, devolviéndole su brillo. A primera vista, es una historia de renovación urbana, de orden y de progreso. Pero si miras más de cerca, notarás que este cambio no fue solo impulsado por la ambición local, sino por una fuerza que se gesta a miles de kilómetros de distancia. Este proyecto de limpiar la casa con pequeños gestos es un reflejo de una estrategia mucho más grande, la de un gigante asiático que utiliza su poder económico no solo para construir puertos y carreteras, sino para ganar corazones y mentes, un pequeño proyecto a la vez. Bienvenidos a un viaje donde la revitalización de un centro de ciudad se convierte en la primera pieza de un complejo juego de poder global. Quédate con nosotros hasta el final y descubres esta relación de amistad de los Han y los guanacos vale la pena explorar. Imaginen un juego de ajedrez gigante, jugado no en un tablero, sino en todo el mundo. Cada movimiento es una carretera, un puerto, una red digital. Este juego se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y su gran maestro es China. Lanzada en 2013, esta ambiciosa estrategia global busca conectar a Asia, Europa y África. Pero, ¿qué tiene que ver con un país pequeño como El Salvador? La Franja y la Ruta no es solo una ruta terrestre. También tiene un eje marítimo que se extiende por los océanos, buscando socios y puertos estratégicos. Y en 2018, en una jugada sorpresiva, China apuntó su mirada hacia Centroamérica, una región que siempre había estado fuera de su radar. Hasta hace muy poco, China no tenía interés en El Salvador. La razón: casi todos los países de Centroamérica mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán, un rival histórico de China. Pero todo cambió el 21 de agosto de 2018. En un acto sin precedentes, el gobierno salvadoreño del FMLN anunció que rompía sus lazos con Taiwán para reconocer a la República Popular China. La decisión fue un triunfo diplomático para Beijing. En agradecimiento, China prometió un paquete de ayuda de $150 millones para 13 proyectos de infraestructura. Parecía un trato perfecto. El Salvador cambiaba de aliado y recibía una inversión masiva. Pero, como en toda promesa, la realidad es más compleja. La mayoría de esos proyectos nunca se concretaron. Aquella primera promesa quedó en gran medida incumplida. Se habló de un hospital moderno, de nuevos edificios gubernamentales y de puentes que conectarían el país. Los titulares se llenaron de optimismo. Sin embargo, detrás de las ceremonias y los grandes anuncios, la realidad fue muy diferente. Los meses pasaron y esos proyectos, en su gran mayoría, no se concretaron. La ayuda prometida quedó en gran medida sin materializarse, dejando un sabor agridulce en la boca de los salvadoreños. Pero esta historia no termina aquí. La puerta se había abierto, y lo que vino después fue algo que nadie esperaba. Un cambio de gobierno, un nuevo líder con un enfoque muy diferente, y una promesa de inversión que eclipsaría por completo la primera. La historia de la relación entre El Salvador y China estaba a punto de entrar en un capítulo de cooperación gigantesca, una que, por fin, se volvería tangible. Pero esta historia no termina aquí. Fue solo el preludio de un nuevo capítulo, uno que daría un giro inesperado y que nos mostraría que, para China, la inversión más importante no era en ladrillos y cemento, sino en algo mucho más valioso: la influencia. La historia de El Salvador con China estaba a punto de tomar un giro inesperado. Tras una primera promesa que quedó en el aire, llegó al poder un líder que parecía tener una estrategia muy diferente. Nayib Bukele, un político centrista y amigo de Washington,
Tenía un plan audaz. Después de una visita a la Casa Blanca en 2019, Bukele proclamó la amistad y alianza de su país con los Estados Unidos. Parecía que la relación con China sería un tema del pasado. Pero solo 4 meses después, en una jugada maestra de diplomacia, el presidente salvadoreño viajó a Beijing. La reunión con Xi Jinping fue un punto de inflexión. Durante su visita, Bukele no solo ratificó el cambio de alianzas, sino que firmó una serie de acuerdos que prometían lo que el gobierno anterior no pudo conseguir: $500 millones en proyectos de desarrollo. Esto era algo nunca antes visto en la historia del país. Esta vez, la promesa fue diferente. No se trataba de un préstamo con intereses, sino de cooperación gigantesca y no reembolsable. Una oferta que, en la superficie, parecía un regalo. China se comprometía a financiar proyectos de alto impacto que transformarían la capital y la costa del país. Estos proyectos no eran solo obras de infraestructura, eran símbolos de la nueva relación. El Estadio Nacional, con capacidad para 50,000 personas, reemplazaría al antiguo. La nueva Biblioteca Nacional, con una inversión de $40 millones, sería un icono cultural. Y la inversión en la costa, parte del proyecto Surf City, prometía convertir a El Salvador en un destino turístico de clase mundial. Pero detrás de la generosidad existía un propósito más profundo. Los intereses de China en El Salvador no se basan en el pequeño mercado del país o en sus escasos recursos naturales. Se basan en la geopolítica. El verdadero premio era el puerto de La Unión. Este puerto, en el estratégico Golfo de Fonseca, es un punto de confluencia entre El Salvador, Nicaragua y Honduras. Un lugar de escasa actividad económica, pero con un valor logístico incalculable. De hecho, documentos e investigaciones han revelado que una empresa estatal china, vinculada al ejército, intentó arrendar islas en el Golfo. El plan, según fuentes de inteligencia, era establecer una red de monitoreo electrónico para espiar las comunicaciones y movimientos de Estados Unidos en el hemisferio. La jugada fue tan arriesgada que los legisladores salvadoreños tuvieron que prohibir por ley la compra de islas por extranjeros, y Estados Unidos sancionó a funcionarios salvadoreños por su cooperación. Así, el documental muestra cómo la cooperación no reembolsable se convirtió en una herramienta de influencia. China no busca socios comerciales, busca aliados estratégicos. Y en este tablero de ajedrez, un país pequeño como El Salvador se ha convertido en una pieza fundamental para los objetivos globales de China. Para comprender por qué la decisión de El Salvador fue tan importante, tenemos que retroceder en el tiempo a una de las rivalidades más complejas del siglo XX. Es una historia de hermanos, de guerra y de una separación que sigue dividiendo al mundo. Es la historia de las dos Chinas. Por un lado, está la República Popular China, el gigante comunista, gobernado por el Partido Comunista. Es la China que conocemos hoy, con más de 1,000 millones de habitantes. Y a unos pocos kilómetros, en una pequeña isla, está la República de China. Este es el gobierno que fue derrotado en el continente. La separación no fue pacífica. Se remonta a una feroz guerra civil que duró más de 20 años. En 1949, las fuerzas comunistas de Mao Zedong ganaron la guerra y tomaron el control de la China continental. El gobierno nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, tuvo que huir con sus seguidores a la isla de Taiwán. Y aquí es donde empieza el problema. Desde ese momento, ambos gobiernos se declararon como el único y legítimo representante de toda China. Es como si dos familias se pelearan por una misma casa. Cada una tiene las llaves, vive en una parte diferente, pero ambas insisten en ser las únicas dueñas. Esto nos lleva a la política de una sola China, la regla de oro que Beijing impuso al mundo. Es una condición innegociable. Si quieres tener relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China, debes romper todos los lazos formales con Taiwán. No puedes ser amigo de ambos. Y El Salvador se convirtió en un jugador clave en este tablero. Al hacer el cambio diplomático en 2018, no solo cambió un aliado por otro,
se convirtió en un eslabón más en la cadena de países que han optado por el apoyo de Beijing, debilitando así la posición internacional de Taiwán. Para China fue un golpe diplomático estratégico, y para El Salvador fue el inicio de una nueva y compleja relación. Hemos visto el intercambio. El Salvador obtiene infraestructura, y China, una victoria diplomática. Pero si miramos más de cerca, es evidente que el juego es mucho más profundo. Para entender lo que realmente está en juego, debemos ver el tablero desde la perspectiva de Beijing. ¿Qué busca China en El Salvador y Centroamérica? La respuesta es simple y compleja a la vez. No es el dinero, sino la influencia. El mercado salvadoreño es insignificante para una economía del tamaño de China. Su déficit comercial lo demuestra. La verdadera moneda de cambio es la geopolítica. Primero, China utiliza a El Salvador como una ficha en su campaña para aislar a Taiwán. Cada país que rompe lazos con Taipei y se alinea con Beijing es un triunfo en su objetivo de consolidar la política de una sola China y legitimar su reclamo sobre la isla. Para China, El Salvador no es solo un país, es un símbolo diplomático. Segundo, se trata de proyectar su poder global. Durante casi 2 siglos, América Latina ha sido considerada el patio trasero de Estados Unidos. La presencia de China aquí, con una agenda propia de inversión y alianzas, es un desafío directo a la hegemonía estadounidense. Al establecer una base de operaciones y ganar aliados en la región, China demuestra que no hay un rincón del mundo donde su influencia no pueda crecer. Finalmente, el interés es logístico. Más allá de los rascacielos y los estadios, China busca asegurar el control sobre activos clave en su eje marítimo de la IFR, oficialmente conocido como la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Busca conectar a China con el resto del mundo a través de los océanos. Su objetivo principal es asegurar las rutas de comercio globales mediante la construcción, modernización y gestión de una red de puertos en lugares estratégicos. La ambición de controlar el puerto de la Unión, por ejemplo, no se basa en el volumen comercial, sino en la ubicación estratégica del Golfo de Fonseca. Es un punto de apoyo que podría ser utilizado para fines de inteligencia o para el movimiento de tropas en caso de un conflicto futuro. El intento de una empresa vinculada al ejército chino de arrendar islas en el Golfo es la prueba más clara de esta intención. Este es el punto más intrigante y revelador de toda la relación. A pesar de aceptar cientos de millones en ayuda económica, El Salvador ha trazado una línea roja en el ámbito de la seguridad y defensa. Ha rechazado sistemáticamente las ofertas de cooperación militar de China. La razón es pragmática: la dependencia estratégica de Estados Unidos. Por décadas, la seguridad de El Salvador ha estado ligada a Washington, que ha proporcionado entrenamiento, equipo y asistencia en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas. Aceptar la ayuda de China en este campo pondría en riesgo esta alianza crucial. El gobierno salvadoreño ha hecho un cálculo. Los beneficios económicos de la relación con China valen la pena, pero los riesgos de comprometer la seguridad nacional y provocar la ira de Washington son demasiado altos. El Salvador está demostrando que, a pesar de su tamaño, puede tener una estrategia propia, eligiendo cuidadosamente dónde acepta la influencia de una superpotencia y dónde traza la línea. Así, la historia de El Salvador con la Franja y la Ruta no es solo una historia de ayuda al desarrollo. Es una lección sobre cómo la política global se libra en los lugares más inesperados. China ofrece un camino de prosperidad, pero pide un precio: el apoyo político. La decisión de El Salvador de dónde trazar esa línea es la que, en última instancia, definirá su futuro. Después de un viaje por las promesas y las realidades de esta nueva relación, es hora de poner los hechos en la balanza. Las luces y las cámaras han mostrado la generosidad de China, pero ¿cuál es la factura oculta? Los expertos lo llaman la trampa de la dádiva. La ayuda no reembolsable, aunque parece un regalo, puede generar una dependencia política que limita la soberanía de un país.
La falta de transparencia en los acuerdos con China es una de las mayores críticas. Se teme que las cláusulas sean desfavorables a largo plazo, comprometiendo la autonomía de El Salvador. Esto se extiende a la economía local. Los negocios chinos de bajo costo han inundado la economía informal compitiendo con los pequeños comerciantes locales. Y la propuesta de zonas económicas especiales, aunque ambiciosa, ha sido fuertemente criticada. Muchos temen que estas zonas, con sus exenciones fiscales, puedan generar empleos precarios y una pérdida de ingresos para el Estado, exacerbando las desigualdades en lugar de reducirlas. La estrategia de China es dual. Por un lado, utiliza su poder blando para ganar corazones y mentes. El Instituto Confucio y los eventos culturales no son solo para enseñar un idioma. Son herramientas para promover la visión del mundo de Beijing y controlar la narrativa sobre su gobierno. Por otro lado, está su poder duro, que se manifiesta en el control de la infraestructura crítica. Al invertir en puertos y redes digitales, China no solo asegura un flujo de mercancías, sino que también establece puntos de apoyo para proyectar su influencia y, potencialmente, recolectar información. Aquí radica la mayor contradicción en la relación. Mientras China busca extender su influencia a todos los niveles, El Salvador ha trazado una línea roja en el ámbito de la seguridad. A diferencia de otros países, ha rechazado de manera sistemática cualquier oferta de cooperación militar o policial de Beijing. La razón es clara: su crucial y duradera alianza con Estados Unidos. Por décadas, Washington ha sido el principal socio de El Salvador en la lucha contra el crimen y la seguridad. El gobierno salvadoreño entiende que aceptar la ayuda de China en este ámbito pondría en riesgo esta relación vital, una jugada que podría tener consecuencias devastadoras. El Salvador se ha convertido en un actor en un juego de ajedrez global, equilibrando los beneficios del desarrollo con los riesgos de la dependencia política. Los proyectos de la Franja y la Ruta son impresionantes, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es este un modelo de desarrollo sostenible para un país pequeño? ¿Hasta qué punto puede un país aceptar la ayuda de una superpotencia sin comprometer su propia soberanía? Y la pregunta final para todos nosotros, especialmente para las futuras generaciones, es: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por una promesa de prosperidad, cuando el precio podría ser nuestra independencia estratégica? Suscríbanse al canal para descubrir más secretos de nuestra tierra.